Bienvenidos estudiantes del proyecto Educación Abierta Centroamérica, nivel noveno, Zapandí. Los saluda su profesora de español, Viviana Fallas Villalobos. El tema de hoy corresponde a las oraciones predicativas, el cual pueden localizar en las páginas del folleto 51 a 61. En primera instancia, estableceremos la diferencia entre oraciones transitivas y oraciones intransitivas. En lo correspondiente a las oraciones transitivas, cabe recalcar que éstas siempre van a poseer un complemento directo, es decir, le podemos preguntar el verbo qué. Contextualicemos esto en los siguientes ejemplos. Ayer limpié el garaje. Tenemos el verbo limpié. Un sujeto elidido, yo. Un complemento directo, el garaje, porque preguntamos ¿qué limpié? El garaje. Un complemento circunstancial de tiempo porque preguntamos ¿cuándo limpié? Ayer. En la siguiente oración tenemos los chicos miraron la película en silencio. En este caso, el verbo es miraron. El sujeto, los chicos. El complemento directo es la película porque preguntamos ¿qué miraron? La película. Un complemento circunstancial de modo en silencio porque preguntamos ¿cómo miraron? En la oración el médico me dio este remedio para el resfrío tenemos que el verbo es dio, el sujeto el médico. Tenemos como complemento directo este remedio porque preguntamos ¿qué dio? Este remedio. Tenemos como complemento circunstancial de finalidad para mi resfrío, porque preguntamos ¿para qué dio? Para mi resfrío. En lo correspondiente al pronombre reflexivo me, dado que en la oración ya hay un complemento directo, este se clasifica como complemento indirecto. Seguidamente, en lo correspondiente a las oraciones intransitivas, cabe recalcar que estas nunca van a poseer complemento directo, lo cual se refleja en los siguientes ejemplos. Los pajaritos cantaban en la ventana de mi casa. Tenemos el verbo cantaban, el sujeto los pajaritos, el complemento circunstancial del lugar en la ventana de mi casa, porque preguntamos ¿dónde cantaban? En la ventana de mi casa. Luego en la siguiente oración tenemos permanecimos en este país por miedo a la guerra, cuyo verbo es permanecimos. Hay un sujeto elidido, nosotros. Un complemento circunstancial del lugar en este país porque preguntamos dónde permanecimos. Un complemento circunstancial de causa porque preguntamos por qué permanecimos, por miedo a la guerra. Luego tenemos la oración mi hermana no cocina muy bien, cuyo verbo es cocina. El sujeto mi hermana. Tenemos el complemento circunstancial de negación reflejado en la palabra no y el complemento circunstancial de modo porque preguntamos ¿cómo cocina? Muy bien. Las oraciones transitivas se caracterizan por poseer la siguiente clasificación. En primer lugar están las oraciones transitivas reflejas. En estas se va a tener un complemento directo o complemento indirecto establecido mediante los pronombres reflexivos me, te, se, nos, se. Este complemento directo o complemento indirecto va a ser el reflejo del sujeto. Es decir, hay una concordancia entre la persona gramatical y su respectivo pronombre reflexivo. De esta forma tenemos lo siguiente: yo me, tú te, él o ella se, nosotros nos, ellos o ellas se. Concretemos esto en los siguientes ejemplos. Ya me lo compré ayer. El verbo es compré.
Hay un sujeto tácito del individuo, que sería yo. Hay un complemento circunstancial de tiempo determinado en dos palabras en específico en la oración, porque preguntamos ¿cuándo? Entonces esto da respuesta a ya y ayer. Quedan los pronombres reflexivos me y lo. Respetando el orden de la oración, me se clasificaría como complemento directo y lo se clasificaría como complemento indirecto. De esta forma tenemos el reflejo de la oración en yo me. Tenemos la siguiente oración: te caíste por distraído, cuyo verbo es caíste. Hay un sujeto tácito o elidido, que es tú. Tenemos un complemento circunstancial de causa, porque preguntamos ¿por qué caíste? Por distraído. Y dado que en la oración no hay complemento directo, el te se clasifica como complemento directo. De esta forma tenemos el reflejo en tú, te. En la siguiente oración tenemos Mariela se arregló el cabello para la boda de su amiga. De esta forma el verbo es arregló. Mariela es el sujeto. Tenemos un complemento directo porque preguntamos ¿qué arregló? El cabello. Hay un complemento circunstancial de finalidad porque se pregunta ¿para qué arregló? Para la boda de su amiga. Y queda un complemento indirecto que se determina mediante el se. Dado que en la oración ya había un complemento directo, este pronombre reflexivo se clasifica como complemento indirecto. De esta forma tendríamos el reflejo en Mariela se, es decir, ella se. En la siguiente oración tenemos nos divertimos en el cine. En este caso el verbo es divertimos. Hay un sujeto elidido, nosotros. Hay un complemento circunstancial del lugar porque preguntamos ¿dónde divertimos? En el cine. Y dado que la oración no posee complemento directo, el pronombre reflexivo se clasifica como complemento directo. En este caso, nos. Y el reflejo lo tenemos en nosotros, nos. En la siguiente oración dice mis amigos se alegraron con el viaje. Tenemos el verbo alegraron, el sujeto mis amigos. Tenemos un complemento circunstancial de instrumento, dado que preguntamos ¿con qué alegraron? Con el viaje. Y como en la oración no hay complemento directo, el se, como pronombre reflexivo, se clasifica como complemento directo. En este caso, el reflejo lo tenemos en mis amigos se, es decir, ellos se. Estas oraciones transitivas reflejas se clasifican en directa e indirecta. En lo concerniente a las oraciones transitivas refleja directa, cabe recalcar que el pronombre reflejo va a funcionar siempre como complemento directo. Por ejemplo, los empleados se retiraron de la oficina. En este caso tenemos el verbo retiraron, el sujeto los empleados, el complemento circunstancial del lugar de la oficina porque preguntamos ¿dónde retiraron? De la oficina. Y el pronombre reflexivo se clasifica en este caso como complemento directo porque en la oración no hay otro complemento directo. Entonces en este caso tenemos el reflejo en los empleados se, es decir, ellos se. En lo correspondiente a la oración transitiva refleja indirecta, el pronombre reflejo va a funcionar siempre como complemento indirecto. Por ejemplo, yo me cepillo los dientes luego de cada comida. Tenemos el verbo cepillo, el sujeto yo, el complemento directo los dientes porque preguntamos ¿qué cepillo? Los dientes. El complemento circunstancial de tiempo porque preguntamos ¿cuándo cepillo?
luego de cada comilla sería la respuesta. Luego el pronombre reflexivo me se clasifica como complemento indirecto dado que en la oración ya hay un complemento directo. En este caso el reflejo lo tenemos en yo me. Otro tipo de oración transitiva es la recíproca. En este caso vamos a tener un sujeto en plural que se va a establecer una relación de reciprocidad o una acción mutua que se realiza al mismo tiempo con el complemento directo. De esta forma tenemos nosotros, nos, ellos o ellas, se. Veámoslo en los siguientes ejemplos. Se dieron la mano luego del acuerdo de negocios. Tenemos el verbo dieron. Hay un sujeto tácito, ellos. Hay un complemento directo porque preguntamos ¿qué dieron? La mano. Hay un complemento circunstancial del lugar porque preguntamos ¿cuándo dieron? Luego del acuerdo. Hay un complemento circunstancial de materia porque preguntamos ¿de qué? De ese negocio sería la respuesta. Y por último tenemos el pronombre reflexivo se, que dado que en la oración tenemos un complemento directo, este se clasifica como complemento indirecto. De esta forma tenemos la reciprocidad en el sentido de que esas personas, ya sea ellos o ellas, se dieron la mano al mismo momento. En la siguiente oración tenemos nos perdonamos después de 10 años. Tenemos el verbo perdonamos, un sujeto elidido nosotros, un complemento circunstancial de tiempo porque preguntamos ¿cuándo perdonamos? Después de 10 años sería la respuesta. Y dado que la oración no tiene complemento directo, el pronombre reflexivo se clasifica como complemento directo. En esta forma tenemos que nosotros nos vamos a perdonar al mismo tiempo, es decir, es una acción que se realiza en el mismo instante. Por eso se dice que es recíproca. La siguiente oración dice: los recién casados se besaron con locura. Tenemos el verbo besaron, el sujeto los recién casados, el complemento circunstancial de modo porque preguntamos cómo besaron con locura sería la respuesta. Y dado que en la oración no hay complemento directo, el pronombre reflexivo se clasifica como complemento directo. En este caso también hay un contexto que la acción se realiza en un mismo momento. La siguiente oración dice: los empleados se saludaron a la entrada del salón. Tenemos el verbo saludaron, el sujeto los empleados, un complemento circunstancial del lugar a la entrada del salón porque preguntamos ¿dónde saludaron? Y como en la oración no hay complemento directo, el pronombre reflexivo se clasifica como complemento directo. De esta forma también el hecho de saludar es algo que se realiza de forma simultánea. Finalmente, la transitiva oblicua refiere a aquellas oraciones que, a pesar de que tienen complemento directo, este complemento directo no va a tener una relación directa con el sujeto. Por ejemplo, los encargados trajeron todo el equipo de cómputo. Entonces tenemos verbo trajeron, sujeto las encargadas y complemento directo todo el equipo de cómputo porque preguntamos qué trajeron. Luego la gerente firmó un contrato con los asociados de la compañía. Tenemos verbo firmó, sujeto la gerente, complemento directo un contrato porque preguntamos qué firmó.
Hay un complemento circunstancial de compañía porque preguntamos con quién, con los asociados. En el caso de estas dos oraciones que he explicado, se puede ver que el complemento directo no corresponde a ningún pronombre reflexivo. Por eso se dice que no hay ninguna relación directa con el sujeto. Sin embargo, esta es transitiva porque posee el complemento directo. En la oración ella me lo dijo en estos días, tenemos lo siguiente: el verbo dijo, sujeto ella, un complemento circunstancial porque preguntamos cuándo dijo, en esos días, y tenemos lo siguiente: un complemento directo, me, respetando el orden de la oración, y un complemento indirecto, lo. En este caso, no se podría clasificar esta oración como transitiva refleja porque no tenemos ella se, sino que en este contexto se está diciendo ella me. Por eso se dice que es transitiva oblicua, porque no hay relación entre el complemento directo y el sujeto. Lo mismo sucede con la siguiente oración. Dice, su esposa le preparaba con mucho cariño el desayuno. Tenemos el verbo preparaba, el sujeto su esposa, el complemento directo el desayuno, porque preguntamos qué preparaba, el desayuno. Con mucho cariño sería el modo, porque preguntamos cómo. Y finalmente, dado que en la oración ya hay un complemento directo, el pronombre reflexivo le se clasifica como complemento indirecto. En este caso podemos ver que la palabra el desayuno, que es el complemento directo, no posee ninguna relación con el sujeto su esposa. De esta manera finalizamos la clase con la siguiente reflexión: cuando eliges la esperanza, todo es posible. Christopher Reeve.